terminando hoy la serie del cielo. Hemos estado a través de 6 semanas. Espero que haya aprendido algo, espero que hayamos contestado algunas preguntas. Mi esposa en esta semana me dice, bueno, ya se acabó y no contestaste la pregunta que si nuestras mascotas van a ir al cielo. Pues la vamos a dejar ahí en la duda para ver qué pasa. No se preocupe. Sus mascotas no van a ir al cielo. Pero va a haber animales en el cielo, los cuales pueden ser sus mascotas también. Pero no, de eso no se trata este domingo. La próxima semana vamos a estar comenzando una nueva serie que se va a llamar Sobre todo. Sobre todo. Y es el estudio del libro de Colosenses. No se lo quiere perder. Vamos a estar hablando lo que en teología le llamamos la cristología. ¿Quién es Cristo y cómo Él es sobre todas las cosas? Su señorío y su grandeza. ¿Y cuál es nuestro papel bajo su señorío? Es que no se lo quiere perder comenzando la próxima semana. Bien, hoy vamos a terminar la serie del cielo y vamos a estar en Lucas 12. Comenzamos la semana en Lucas 12 y hoy vamos a continuar en Lucas 12. Queremos ir a través de un texto, de unos versículos. Y estos 2 últimos domingos, lo que hemos tratado de hacer el pastor Marcos y yo, o los pastores, o el liderazgo de la iglesia, es, ya que aprendimos acerca del cielo, en estas 2 semanas queremos ayudarle a usted y aprender también nosotros, porque eso también es para mí, de cómo prepararnos mientras esperamos el cielo. Cómo nos preparamos, cómo vivimos aquí en la tierra antes de ir al cielo. Así que permítame orar. Amado Señor, en esta hora nos acercamos a ti, oh Dios, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, majestuoso, poderoso, digno de recibir toda la gloria, el honor. Y yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como tu pueblo para adorarte, Señor, para bendecir tu nombre y darte las gracias, Señor, por todas las maravillas, las cosas buenas que recibimos de ti cada día. Señor, ayúdanos a que no se nos olvide quién tú eres y lo que haces por nosotros. Que siempre tengamos un corazón agradecido contigo y sea una de las razones por las cuales venimos a este lugar, oh Dios. Señor, y ahora queremos poner delante de ti este tiempo, nuestra vida, nuestra atención, nuestra mente, nuestro corazón, para que tú ahora hables a nosotros. Háblanos, Señor, bendícenos a través de tu palabra, guíanos a través de tu palabra, vivifícanos, cámbianos, transfórmanos, cambia nuestra manera de mirar o la perspectiva que tenemos de las cosas, Señor. Ayúdanos a ser transformados para vivir la vida que tú deseas para nosotros, Señor, que no sea solamente información, sino que tu Espíritu Santo en verdad haga cambios en nosotros, Señor, comenzando conmigo, porque yo te necesito cada día más. Hoy yo te necesito más que ayer. Y por eso, Señor, te ruego que no sean mis palabras, que sea tu palabra hablándonos, que no sea una ideología solamente, que no sea información solamente, sino que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Y amén. Vamos a estar en Lucas 12 entre los versículos 35 al 48, hermano. Lucas 12 entre 35 al 48. Jesús nos ha estado enseñando acerca de esto del cielo, y en la semana pasada, a través del pasaje que estuvimos viendo, Jesús nos empezó a enseñar de cómo vivir mientras esperamos el cielo, mientras nos preparamos. Y Él está preparando a sus discípulos y le está hablando a sus discípulos y le está hablando también al resto de la multitud que está ahí. Y Jesús les dice a sus discípulos allá en Juan, dice, yo voy pues a prepararlos, está preparando porque Él se va a ir.
Dice, yo voy pues a preparar un lugar para ustedes porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Y esto es para ti y también para mí. El Señor Jesús se fue para preparar un lugar, dice, para nosotros. Pero también su promesa es que un día Él va a regresar, porque Él dice, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Y esa es la razón de que por lo cual nosotros hemos venido a tener una relación con Dios, porque también tenemos la esperanza que un día viviremos para siempre con Él. Y esa es una realidad, no es una mitología, no es una idea. Si la palabra de Dios nos lo enseña, es porque será una realidad, es y va a ser una realidad. Jesús va a regresar por nosotros y vamos a vivir para siempre con Él. Pero mientras nos esperamos ese día, hay una vida que tenemos que vivir aquí en la tierra y Él nos enseña el cómo vivir esta vida, cómo prepararnos para el cielo. Mientras esperamos, muchas veces en nuestra espera, en la espera de ir a morar en el cielo con Él, muchas veces podríamos cansarnos. Podríamos de repente ser perezosos en nuestra vida cristiana o de repente podríamos ser confiados en nuestra vida cristiana. Pero como vamos a ver en el pasaje de hoy, Jesús nos enseña que debemos estar preparados para cuando ese día venga, porque ese día va a venir. Y debemos permanecer, mis amados, expectantes. Diga conmigo expectantes, expectantes. Atentos y listos de lo que va a suceder. También necesitamos estar anticipando, diga conmigo anticipando su regreso y permaneciendo fieles, mis amados. Demostrando, diga conmigo demostrando con nuestra manera de vivir que estamos listos para el cielo. Por eso, mi primer punto de hoy es, debemos vivir preparados a la expectativa de su regreso. Debemos vivir preparados a la expectativa de su regreso. Vea lo que dicen los versículos 35 y 36 de su palabra. Está en su pantalla. Dice, estén siempre, siempre quiere decir constantemente, todo el tiempo. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. El texto comienza, mis amados, con la advertencia o con una advertencia de estar siempre preparados. De estar siempre preparados. Y nos da dos imágenes de cómo se mira esta preparación. Primera nos da la imagen de estar preparados como siervos. Y cuando usted lee esto, el contexto y en el original, cuando Jesús dice que siempre estemos preparados, lo que Jesús está dando es la idea, y ellos lo entendían por su cultura, es de estar preparados, en otras palabras, estar listos, estar vestidos para cualquier cosa. Y lo que pasaba en la cultura judía es que ellos usaban, mis amados, unas túnicas largas. Hasta el día de hoy creo que todavía las usan en esa región. Ellos usan túnicas largas, no usan pantalón y así saco como nosotros. Ellos usaban túnicas largas. Y mientras el momento era relajado, así que iba a estar en la casa o que no iba a estar haciendo mucha acción, usualmente se dejaban las batas largas, inclusive la bata podría llegar hasta el piso, hasta el suelo, tocaba el suelo. Y era de una manera relajada para estar en la casa sin hacer nada. Pero a la hora, si había que hacer algo, trabajar en algo, hacer algo en la casa, o prepararse para hacer un trabajo, por ejemplo, o inclusive ir a la guerra, entonces la cultura judía habla de ceñir los lomos. Usted ha escuchado esa terminología quizás en la Biblia, de ceñirse los lomos. Y lo que pasaba es que se ponían un cinturón en su cintura, o quizás un lazo, ¿ok? Y se levantaban entonces a la parte inferior de la bata,
Y entonces hacían ellos como un tipo chores o falda y se la metían dentro del fajo para que el fajo entonces pudiera sostener la parte de abajo de la bata. ¿Está conmigo? Y eso llegaba quizás hasta las rodillas o un poquito arriba de las rodillas. ¿Por qué era esto? Porque a la hora de la acción, a la hora de estar listos y preparados para hacer algún trabajo o quizás ir a la guerra, lo último que querías era que tu bata estuviera hasta el piso. ¿Por qué? Porque si en ese momento tenías que correr o estabas en acción, ¿qué pasaba? Te tropezabas y te caías. Entonces la idea que Jesús le está dando, o nos da a nosotros, es que una de las cosas que necesitamos hacer al estar listos es estar listos en todo tiempo. Dice, no te relajes, no pongas tu túnica, tus vestiduras hasta el piso y relajado como que si vas a descansar. Jesús dice, necesito que estén listos todo el tiempo. Súbete ¿cómo se le llama eso? Súbete la túnica, amárratela con el cinturón y necesitamos estar listos para la acción, para el trabajo. Porque si no estás listo y el amo te dice, oye, necesito que hagas algo. Y tú dices, ok, sí, amo. Te vas a tropezar y te vas a caer. Ceñirse en nuestras vidas es la idea de estar atentos para que nada en nuestra vida sea un tropiezo mientras esperas y sirves al Señor, mis amados. No permitas que las cosas de esta tierra sean el obstáculo o el tropiezo para no estar listos cuando el Señor regrese. No permitas que las cosas de esta tierra sean el obstáculo o lo que te haga tropezar y caer. Y también da la imagen, dice, de que mantengan sus lámparas encendidas. Por supuesto, muchos de nosotros dicen, ¿qué es eso de lámparas encendidas? Claro, estamos acostumbrados a la luz eléctrica y todo, ¿verdad? He escuchado en algunos países que les cortan la luz a cierta hora y bueno, y hay que estar listos, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones no pensamos en eso. Si vivimos aquí en este país, quizás no pensamos en eso. A menos que estamos aprendiendo que cuando hay una tormenta muy fuerte es posible que la luz se vaya. Pero ¿qué pasa? Como no pensamos en eso, de repente la luz se va, sobre todo en la noche, y ahí andamos buscando las velas o la lámpara, ¿cierto? Y no las encontramos porque no sabemos ni dónde las pusimos la última vez que las usamos. Y cuando finalmente las encontramos, solo es para darnos cuenta que las baterías ya están muertas y no sirve la lámpara. Estas personas en el tiempo de Jesús, cuando Jesús está diciendo estas cosas, usaban lámparas de aceite y necesitaban asegurarse constantemente que tenían lo necesario para que sus lámparas estuvieran listas cuando llegara la noche. En otras palabras, mientras estaba el día, ellos iban, si necesitaban aceite, iban y lo compraban. Si necesitaban una nueva mecha, iban y la compraban. Estaban siempre listos para que cuando la noche llegara, ellos tener luz. Pero si ellos no se preparaban con lo que necesitaban para que sus lámparas estuvieran encendidas, lo más probable es que iban a pasar la noche en oscuridad. Lo está viendo, hermano. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo es que hay que tener los lomos ceñidos, listos, y las lámparas encendidas, porque esto representa una actividad de preparación y vigilancia. Estamos listos para cualquier cosa. Y la lámpara es tu vida, mis amados. Y si podemos representar al aceite en este caso, es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo estás preparándote en tu vida? ¿Cómo estás permitiendo que el Espíritu Santo esté llenando tu vida? Asegurándote que le estás permitiendo al Espíritu Santo tomar el control de cada área de tu vida, transformándote cada día más a la imagen de Cristo para que podamos ser luz en nuestra manera de vivir en cualquier lugar y en cualquier situación.
en medio de la oscuridad. ¿Estamos realmente preparándonos de esa manera? Porque según el verso aquí, lo que Jesús está pidiendo es que debemos estar siempre preparados, listos, vestidos para lo que viene y con nuestra lámpara encendida. ¿En dónde estamos nosotros con esto? Porque dice que el Señor va a regresar de las bodas. Y bueno, no voy a tomar mucho tiempo en esto de las bodas, pero usualmente en la cultura judía las bodas se realizaban usualmente en las noches, precisamente porque el calor era demasiado fuerte, no lo podían hacer durante el día. Pero estas bodas duraban a veces hasta una semana durante la noche. Entonces se la parranda toda la noche, descansaban durante el día para seguir la próxima noche, por una semana. Por eso se acabó el vino. Cuando vinieron a Jesús, le dijeron: oye, Jesús, se nos acabó el vino. ¿Se acuerda de eso? Y entonces, como era de noche, lo más probable era que este amo, cuando les dice: estén listos cuando su Señor regrese a las bodas. Porque era posible que ese señor que fue a las bodas iba a regresar quizás el lunes en la noche, o el martes en la noche, o el miércoles en la noche. No sabían cuándo el amo, cuántos días iba a quedar en la boda, pero de seguro iba a regresar. Y Él les está pidiendo que estén listos. Vea lo que dicen los próximos versículos. Dichosos aquellos, dichosos, bienaventurado, bendecido. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir, o sea, ya regresó de las bodas, halle velando, o sea, están listos, sus lámparas están encendidas. Dichosos son que cuando el Señor regrese, aquellos siervos están listos para Él. ¿Lo ve? En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Y ya sea que venga de la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Wow. La bendición que hay, mis amados, y que reciben aquellos siervos que están listos, siempre preparados para estar ahí cuando su Señor regrese, cuando su Señor venga para servirle. Dice que el Señor mismo se va a ceñir para servirles a ellos. Jesús, mis amados, siempre dio un gran ejemplo y le dio importancia al servicio humilde, ¿cierto? Y aquí nuevamente Él dice que va a honrar la fidelidad al servir a aquellos que le sirvieron. Aquel persona que esté preparado y esperando la venida del Señor va a ser bendecido, bienaventurado, dichoso, porque Jesús mismo le servirá, le cuidará, le bendecirá. Esa es la recompensa que recibiremos de parte de Jesús. Pero debemos vivir vidas, mis amados, en preparación, siempre preparados a su venida. Debemos estar listos cada día, con nuestra lámpara encendida y no esperar hasta el último momento, mis amados. Cuando aquí habla de la segunda o la tercera vigilia, aquellos que conocen un poco de esto, tanto los judíos como los romanos dividían la noche en vigilias. Los judíos lo hacían de 4 horas, los romanos de 3 horas. En este contexto de Jesús, es posible que está hablando del contexto romano, ya que era el imperio que gobernaba en ese momento. Y las vigilias eran de 3 horas. La primera vigilia era de 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia de 9 de la noche a la medianoche. De la medianoche a las 3 de la mañana. Y la última vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y lo que Jesús está diciendo es que no sabes cuándo va a venir. No sabes cuándo tu Señor va a venir. Puede venir en la segunda vigilia, en la tercera vigilia. Pero el punto no es cuándo vaya a venir. El punto es de que nosotros debemos estar preparados, siempre preparados. Tú y yo no sabemos cuándo o la hora en que va a venir. Y no es, escúcheme bien eso, no es nuestro trabajo estar tratando de adivinar, como algunos lo hacen, cuándo va a venir.
Ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es estar preparados y listos cuando el Señor regrese. El punto que Jesús está diciendo, nos está diciendo aquí, es que vamos a ser dichosos y bendecidos si hasta el final de la noche estamos esperando, expectantes, preparados para recibir a nuestro Señor. Ese es el punto de Jesús, mis amados. ¿Cómo estamos tú y yo esperando la venida del Señor? Porque no sabemos cuándo va a ser. Es más, podemos irnos nosotros primeros antes que Él regrese. Pero de igual manera, ¿estás listos para ese momento? ¿Estás viviendo una vida expectante? Segundo punto es, debemos vivir preparados anticipando su venida. Debemos vivir preparados anticipando su venida o su regreso. Vea los próximos versículos ahí. Dice, ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Interesantemente, Jesús compara su regreso al robo de una casa por parte de un ladrón. Vea la necesidad, la importancia y la urgencia de estar preparados, mis amados, al inesperado regreso de Jesús. Porque Él lo compara con esta imagen de un ladrón. ¿Te imaginas el ladrón que interrumpe en la casa y el dueño no está preparado? ¿Qué pasaría? Sería mucha su pérdida, ¿cierto? Pero si el dueño anticipa que el ladrón va a venir, si tú sabes o alguien te pasó ahí la voz de que alguien quiere llegar a tu casa a robar, cualquiera al día o a cualquier hora, ¿qué harías? ¿No estarías listo? ¿No llamarías quizás a la policía? ¿No estaríais listos esperando al ladrón, lo que sea? Estamos en Texas. En Texas todo el mundo tiene armas. No me diga por favor si usted tiene armas o no. Pero estarías listo, preparado para ese ladrón. No dejarías que el ladrón robara tu casa. Tendrías una urgencia. Le darías importancia a eso. Pues Jesús está comparando su venida a eso. No sabemos cuándo Él va a regresar para llevarnos al cielo, pero de seguro va a regresar. Entonces, nuestro llamado nuevamente no es saber o tratar de encontrar cuándo Él va a venir. Nuestro llamado es de estar listos, siempre preparados para el regreso inesperado y sin previo aviso, mis amados, de nuestro Señor. El estar preparado, anticipando su venida, es estar alerta constantemente, listos para no ser sorprendidos. Nuestro Señor vendrá repentinamente, mis amados, y entonces, cuando eso pase, ya no va a haber oportunidad para prepararnos. Va a ser muy tarde. Nuevamente les digo, mis hermanos, no ande por ahí buscando, tratando de encontrar o escuchando a personas que fijan fechas de cuándo va a regresar Jesús. Olvídelo. Supuestamente hay personas que dicen, no, es que lo basamos en las profecías y creo que después de este número y aquello y la guerra y que esto aquí, entonces Jesús va a venir. Olvídelo. No vamos a saber cuándo Jesús va a regresar. Él mismo lo dijo. Él vendrá a la hora que nadie se lo espera. Así es que cuando escuches por ahí que tal fecha Jesús regresa, no hagas caso. Lo más seguro es que no sucederá. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que estemos preparados, que estemos constantemente alerta a la posibilidad de su venida en cualquier momento, mis amados. En un momento que quizás no lo esperamos. Debemos vivir de tal manera, mis amados, como que si hoy podría ser el día en que Jesús regrese. Y en vista al mensaje que hablamos el domingo pasado,
No deberíamos estar preocupándonos por cosas materiales, sino confiando en la provisión de Dios y buscar de su reino, que esa sea nuestra prioridad. En lugar de estar viviendo en temor de lo que está pasando a nuestro alrededor, mis amados, debemos demostrar fe y confianza en el Señor. Debemos de vivir vidas de acuerdo a su voluntad y a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que debemos de hacer. Como siervos que somos del Señor, debemos esperar a que el Señor pueda regresar en cualquier momento, en una hora inesperada. Y nuestro trabajo es vivir vidas que siempre estén listas y nuestra lámpara encendida para cuando el Señor regrese. Porque cuando Jesús regrese, mis amados, no vamos a tener tiempo de tratar de hacer ninguna de esas cosas. Va a ser demasiado tarde. Un hombre un día comentó diciendo: espero no morir repentinamente. Quiero tener tiempo para arreglar algunos asuntos importantes. Su amigo le dijo: bueno, ¿y por qué no los arreglas ahora si son tan importantes? ¿Por qué esperar hasta el último momento? ¿Quién sabe y no tengas tiempo? Nuestra vida es prestada. Si hay cosas en nuestra vida, mis amados, que sabemos que necesitamos arreglar, hagámoslo ahora y no esperemos hasta el último momento. No esperemos hasta que el médico nos dé un diagnóstico que no queremos escuchar. Mejor cada día tratemos de buscar al Señor, el reino de Dios, y vivir bajo su voluntad y propósito, con diligencia, estando preparados. Jesús prometió regresar y nos dijo cómo vivir mientras esperamos su venida. Nuestras vidas, más que nuestros labios, mis amados, deben de decir o deben demostrar que estamos listos, viviendo anticipadamente a su regreso. Y 3, debemos vivir preparados, demostrando fidelidad hasta su regreso. Debemos vivir preparados, demostrando, o sea, en otras palabras, en nuestra manera de vivir hasta su regreso. Y Pedro comprende la importancia de lo que Jesús está diciendo, pero él está un poquito confundido. Me encanta Pedro. Tomás y Pedro me encantan porque son los que más hacen preguntas. Es bueno hacer preguntas. Y como Jesús tiene una multitud, están los líderes religiosos, en un momento él se dirigió a los discípulos. Entonces él no está, como que Pedro dice: bueno, ¿y a quién le está hablando? ¿Le está hablando a ellos? ¿Nos está hablando a nosotros? Y entonces Pedro hace la pregunta. Vea lo que Pedro dice en el próximo. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? ¿Para quién es esto? ¿Es para los de Crossroads? ¿Es para los cristianos? ¿Es para los no cristianos? ¿Es para los que están afuera? ¿Para qué es todo esto? ¿De qué se trata este mensaje? Y Pedro hace la pregunta porque él quiere asegurarse. Vea la respuesta de Jesús. El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Jesús no responde a la pregunta directamente a Pedro. En lugar de eso, nuevamente entra a una nueva parábola para contestar la pregunta de Pedro. Esta nueva parábola usa la imagen de un mayordomo o un administrador puesto a cargo de la casa del amo. Y quizás usted inmediatamente, como muchos pueden pensar: ok, entonces quizás le está hablando a los líderes de la iglesia. Quizás le está hablando, eso es para el pastor, dirían algunos. Pero realmente el mensaje, mis amados, de Jesús es para todos nosotros. Es para cada uno de los que estamos aquí. Porque a todos se nos ha dado algo que administrar, comenzando con tu vida. La vida que tú tienes, Dios te la ha dado para ser administrada como Él desea. ¿Qué tal tu tiempo?
¿Qué tal tus bienes, tus recursos? ¿Qué tal el matrimonio en donde Dios te ha puesto? ¿Qué tal tus hijos? ¿Qué tal el trabajo? Todos tenemos algo que Dios nos ha dado para ser administrado. Todos tenemos la responsabilidad y el llamado a ser fieles administradores de todo aquello que Dios nos ha puesto bajo nuestro cuidado. Yo como pastor, por supuesto, estoy llamado a alimentarle, a explicarle. Cada semana que usted viene aquí, los maestros de grupos de vidas están ahí, tienen la responsabilidad delante de Dios para ayudarle, encaminarle, mostrarle. Pero cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de qué vamos a hacer con aquello que hemos escuchado y aprendido. Déjenme decirles, hoy va a ser diferente cuando usted salga de este lugar, porque usted habrá escuchado este mensaje y usted tiene ahora la responsabilidad delante de Dios de qué va a hacer con esto que usted ha escuchado el día de hoy aquí, mis amados. ¿Cómo lo aplica a su vida? ¿Y cómo va a permitir que el Espíritu Santo transforme su vida con lo que usted sabe, con lo que usted tiene, con lo que Dios le ha dado? Porque vea el próximo versículo. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo esto. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Qué interesante que Jesús pronuncia nuevamente una bienaventuranza, una bendición para aquel mayordomo fiel cuyo comportamiento, cuya vida está reflejando o está viviendo de acuerdo a como su Señor desea. Dice que aquel siervo que cuando Jesús venga de regreso, el Señor venga de regreso y lo encuentre viviendo de esa manera, siendo fiel con todo aquello que le ha dado, dice que entonces va a ser bienaventurado. Mis amados, hay una certeza, por supuesto, de que Jesús promete bendecirnos a aquellos que viven una vida preparándonos, en preparación a su regreso. El buen siervo es aquel que vive su vida anticipando, expectante y de una manera fiel el regreso de su amo. Vive fielmente para los intereses de su amo durante su ausencia. El que vive de esta manera, dice Jesús, recibirá una recompensa. ¿Dónde? Por supuesto, hemos estado hablando de todo esto. En el cielo venidero. Versículo 44 dice, en verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Así que nuevamente Jesús promete, mis amados, recompensar a aquellos que son fieles. Él promete recompensar a aquellos que están viviendo una vida preparados, siempre preparados, y promete también recompensar a aquellos que son fieles. Hay que estar preparados siempre y también hay que ser fieles. Y entonces Jesús dice que habrá recompensa, va a haber una bendición. Y a veces sé que experimentamos bendiciones de parte del Señor acerca de repente algo que hacemos y tú sientes y tú sabes que el Señor te ha bendecido por ser obediente a algo. Pero aquí específicamente no está hablando de una bendición a algo específico, sino más bien está hablando a la recompensa, a la fidelidad de toda tu vida en el Señor, a la fidelidad a lo largo del servicio al Señor. ¿Qué es lo que estás haciendo desde que el momento que dijiste que eres cristiano, aceptabas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Cómo has estado viviendo tu vida? ¿Vives una vida fiel que refleja la voluntad de Dios en tu vida? ¿O cómo estamos viviendo nuestra vida? Porque la recompensa de la que habla aquí Jesús es precisamente para el siervo fiel o para el mayordomo fiel. En otras palabras, lo que hacemos ahora, mis amados, la manera en que vivimos aquí en la tierra va a afectar la manera en que vivimos o lo que vamos a estar haciendo
en el cielo. Nuestra recompensa celestial será el reflejo de lo que nosotros, o nuestra fidelidad aquí en la tierra. Y estoy seguro que la recompensa que vamos a recibir en el cielo será mucho mayor de lo que podamos imaginarnos. Por supuesto, lamentablemente, como vemos en el texto, no todos los mayordomos son fieles. En estos momentos Jesús va a dar un giro porque va a ser un contraste entre el mayordomo fiel, aquel que vive una vida de acuerdo a su voluntad, y la recompensa que va a tener, porque se será puesto en lo mucho, será puesto sobre todo, dice el texto. Pero después Jesús va a hacer un contraste aquí y vea lo que dice en los próximos versículos. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse. Jesús ahora hace un contraste entre el mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Un mayordomo infiel cree que lo que piensa y que lo que quiere es lo más importante. Un mayordomo infiel no le preocupa o no le importa vivir bajo la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios, sino solamente busca su propia voluntad, sus propios deseos. Un mayordomo infiel trata de controlar las situaciones, inclusive controlar las vidas de otras personas. Hay esposos, esposas, padres que quieren controlar a los demás porque quiere que se haga como ellos quieren. Y usan la manipulación, el control, algunas veces la violencia verbal, emocional, inclusive física. Hay jefes de trabajos o inclusive empleados que son así. Hay líderes en las iglesias y personas en las iglesias que son así. Pensar, mis amados, o creer que el regreso del Señor está lejano o quizás es improbable, o no darle la importancia, influye negativamente, mis amados, en el comportamiento del ser humano, incluyendo en los cristianos. El no vivir expectantes, atentos, listos, preparados y fieles para la venida del Señor va a influir en la manera en que vives. Y en vez de vivir vidas que buscan el reino de Dios, anticipando y esperando la venida de Cristo, viviendo, haciendo la voluntad de Dios, cuidando y amando a los demás, sirviéndole a los demás, en vez de eso comienzan a vivir vidas que están lejos de la voluntad de Dios. El resultado de pensar que el Señor quizás no vendrá pronto, o que tenemos mucho tiempo quizás en nuestra vida, provoca una doble tendencia en el ser humano. Una es la importancia personal, el egoísmo, y nos volvemos egoístas. Y segundo es la carnalidad, el vivir de acuerdo a nuestros deseos y no a la voluntad de Dios. ¿Cómo nos trataríamos los unos a los otros si supiéramos que Jesús regresa esta tarde o mañana? ¿Qué cosas cambiarías en tu vida si supieras que Jesús viene hoy en la noche? ¿Cómo tratarías esposo a tu esposa o esposa a tu esposo? ¿Cómo tratarías a tus hijos, padres? Hijos, ¿cómo se comportarían si supieran que Jesús viene esta noche? ¿Cómo nos portaríamos? ¿Cómo serían nuestras vidas como cristianos si supiéramos que Jesús viene hoy? Porque una comprensión correcta, mis amados, de la venida o el regreso de Cristo nos lleva o nos debe de llevar a vivir correctamente.
Vea el próximo versículo, 46. El Señor de aquel siervo, del siervo infiel, llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. La venida del Señor, mis amados, sucederá cuando menos lo esperamos, cuando menos lo anticipamos. Entonces aquel mayordomo infiel, y todos somos mayordomos, tanto aquellos que se llaman cristianos y los que no se llaman cristianos. A todos Dios nos ha dado algo para administrar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestras familias, nuestros trabajos, etcétera. Muchas cosas, las habilidades, los dones que tenemos, muchas cosas nos ha dado Dios para administrar. Todos somos mayordomos. No más que unos son fieles y unos quizás no están cumpliendo con su responsabilidad. Pero un día va a venir Cristo, cuando menos lo anticipamos. Y el mayordomo infiel, así como el mayordomo fiel, ¿se acuerda? Va a ser recompensado y va a ser puesto en mucho en el cielo. Pues el mayordomo infiel también va a recibir su recompensa. Y Jesús dice que será azotado, castigado severamente. Pero no solamente eso. Creo yo que lo peor es lo que dice después. No, de regreso, por favor, gracias. Y le asignará un lugar con los incrédulos. No solamente va a ser castigado severamente, pero va a ser separado de Dios eternamente. Y será puesto entre los incrédulos, aquellos que no entrarán en el cielo y estarán por la eternidad separados de Dios, mis amados. Quizás algunos teólogos que están aquí en el cuarto estarán preguntándose, bueno, ¿qué está hablando, pastor? ¿Que se puede perder la salvación? No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es que este tipo de siervo no realmente conocía a Dios. Este tipo de siervo no le importaba lo que el Señor pensaba. Este tipo de siervo no deseaba vivir una vida conforme a la voluntad de su Señor. Y simplemente quería vivir a su manera. No tenía ningún sentido de responsabilidad hacia Dios. No había realmente una fe y confianza en su Señor. Quizás le había declarado como Señor y Salvador a través de sus labios, pero nunca creyó realmente en su corazón. Estaba en la casa de su amo, obviamente, porque era un mayordomo de la casa. Estaba en la casa de su amo. Es más, estaba sirviendo. Pero eso no significaba que realmente vivía como un siervo fiel de su Señor. No había ningún cambio de corazón que indicara una fe genuina en este siervo. Este mayordomo infiel representa, mis amados, a alguien que se asocia a una comunidad cristiana, a una iglesia, que va a una iglesia, pero sin ningún compromiso genuino y sincero con Dios, que no permite que Dios realmente cambie y transforme su vida. Pueden estar años en un lugar como este y sus vidas realmente no cambian para vivir la vida que Dios desea para ellos. No anticipan o esperan el regreso de su Señor. Y todo esto es una ausencia de una verdadera relación con Dios, mis amados. Y entonces Jesús termina de esta manera. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más
se le exigirá. Aquí hay un par de ejemplos, mis amados, de personas. Están aquellos que conocen acerca de Dios, que conocen a Dios y que conocen de su voluntad. Mis amados, yo no sé cuánto tiempo tú has estado en una iglesia o has estado escuchando acerca de Dios o has estado estudiando la Escritura. Yo no sé si has sido parte de grupos pequeños, grupos de discipulado, aquí les llamamos grupos de vida. Yo no sé cuánto tú has o conoces acerca de la palabra de Dios o acerca de Dios, pero déjame decirte, tienes una responsabilidad delante de Dios con todo aquello que se te ha dado. La pregunta no es conocer. Mira, como pastor te digo, yo deseo que tú llegues a ser un teólogo en esto. Pero si solamente te sabes un versículo de la Biblia, por favor, vive tu vida de acuerdo a ese versículo. Pero de nada sirve conocer todo, tener todo el conocimiento, estar aquí por años en la iglesia y que tu vida no cambie y sea conforme al corazón de Dios. Déjame decirte de una vez, estás perdiendo tu tiempo. Porque el llamado de Dios para ti y para mí es que seamos responsables de vivir expectantes, listos, fielmente una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es ser un mayordomo fiel. Pero si tú simplemente crees que venir a la iglesia con hacer ciertas cosas, mis amados, no te quiero engañar, ni quiero que te engañes a ti mismo. Porque dice que ese tipo de mayordomo va a ser castigado severamente y va a ser puesto entre los incrédulos. Ahora también Jesús hace un hincapié en un tipo de persona interesante. Porque dice él que aquel que no sabía o hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Y cuando tú estudias esto, es que también hay personas que de repente quizás son nuevas en el Evangelio, o quizás en verdad desconocían la voluntad de Dios y hicieron cosas que sin saber, ahora a mí me puedes engañar, a Dios no lo puedes engañar, tú sabes lo que sabes, etcétera, etcétera. Pero hay personas que de repente sin saber hacen cosas que están en contra de la voluntad de Dios, pero como Dios sabe si conoces o no conoces, dice que esas personas van a ser azotadas, pero muy poco. Inclusive cuando estudias todo esto acerca de esa persona, es posible que sean salvas. Qué interesante, ¿no? Que Jesús, al final, lo que a Jesús le interesa es la vida que estás viviendo, no todo el conocimiento que tengas. Porque el llamado, mis amados, y no digas, bueno, pero entonces prefiero no conocer, ya no voy a ningún grupo de vida, ¿verdad? No, mis amados, ese no es nuestro llamado. El llamado es conocer más a Dios y su voluntad para nosotros, para que entonces podamos vivir conforme a ella. Porque muchas veces, mis amados, el venir a la iglesia, inclusive el servir, el predicar, esto es para mí también, mis amados. No crea que el pastor se salva. Si yo aquí me vengo y le predico y yo no estoy viviendo lo que yo le estoy predicando, mis amados, yo voy a ser el mayordomo infiel. Dios me libre y me guarde. Pero es una realidad. Es el siervo que sabe qué hacer, pero se niega a hacerlo. Es más culpable que el que no sabe qué hacer. Y Jesús, mis amados, y con esto voy terminando, Jesús nos ha dicho cómo vivir hasta que Él venga. ¿Cuántas oportunidades, recursos, talentos y comprensión tengamos? Entre más sepamos, entre más recursos tenemos, más responsables somos de utilizarlos eficazmente en nuestra vida.
Dios no nos hará responsable de las cosas que no sabemos, pero sí nos va a hacer responsable de todo lo que sabemos y nos ha dado para vivir la vida que Él quiere que vivamos, mis amados. Por eso debemos vivir vidas demostrando, se debe demostrar, ¿cierto? No solamente lo decimos, bueno, sí, yo conozco al Señor. Debes demostrar que conoces al Señor a través de tu fidelidad a Dios en toda tu manera de vivir, como cristiano, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como lo que sea, donde trabajas, al estar en este lugar, donde quiera que estés, tu vida debe reflejar aquello que sabes, que dices que sabes acerca de Dios y su voluntad. Ese es nuestro llamado. Decir que eres cristiano o venir a una iglesia no garantiza una recompensa eterna y quizá tampoco la salvación, mis amados. A Dios no lo podemos engañar. Él espera entera devoción, entera consagración, entera dedicación y una entrega total y fidelidad de aquellos que realmente son sus siervos. El cristianismo que decimos, que profesamos, mis amados, implica la responsabilidad de hacer lo que sabes que debes hacer y vivir de la manera que sabes debes vivir. Y puesto que se nos ha dado mucho, mucho se nos exigirá. Y después de este sermón, tú y yo ya no tenemos excusa, porque ahora ya lo sabes. Debemos vivir preparados en anticipación a su regreso. Debemos vivir preparados en expectación, en expectativa a su regreso. Y debemos vivir demostrando nuestra fidelidad en nuestra manera de vivir hasta que Él regrese.